Bendiciones hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy les quiero compartir dos simbologías de las escrituras para luego explicar un versículo bastante polémico y difícil de entender, y se logra entender el versículo a través de la simbología. Si entendemos la simbología, vamos a descubrir el secreto, la enseñanza oculta en este versículo que le voy a compartir a continuación. Vamos rápido para no extendernos mucho, vamos rápido a la simbología que les quiero compartir el día de hoy. Les quiero compartir la simbología de invierno. ¿Qué significa invierno en las escrituras? ¿A qué hace referencia? También la palabra primavera. ¿A qué hace referencia la palabra de Dios cuando dice invierno o primavera? Para entender esto tenemos que ir al libro de Cantares. Vamos rapidito. Libro de Cantares, capítulo 2, verso 10 al 12. Dice: Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Ahí vemos la palabra invierno. Se ha mudado, la lluvia se fue. Se ha mostrado las flores en la tierra. Ahí vemos el invierno, y cuando dice las flores en la tierra vemos la primavera, ¿no? Las flores florecen en primavera. Dice: el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Vemos que el invierno es un sinónimo de dificultad. Acá en el libro de Cantares, en esta poesía que expresa las escrituras, vemos porque ha pasado el invierno. Dice: levántate, hermosa mía, y ven. ¿Por qué tengo que venir? Porque aquí ha pasado el invierno, ha pasado los días difíciles, los días de dificultad. Entonces vemos la simbología invierno en las escrituras. En este caso significa tiempos de sufrimiento. Llega las flores en la tierra, días buenos, días de salida. Siempre en las primaveras se regalan flores, se van a las plazas, los niños juegan en las plazas, las parejas salen a pasear. Todo eso se gesta en la primavera. En cambio, en el invierno vemos que la gente está metida en las casas, las calles están más solitarias, los árboles están podados, no hay flores, y siempre la escritura del sinónimo de invierno es un sinónimo de soledad, de sufrimiento, de angustia, en este contexto de Cantares. Y primavera significaría en este texto tiempos de felicidad, lo opuesto al invierno, que significa tiempos de sufrimiento, tiempos de tribulación, angustia. O podríamos ponerle en invierno tiempos de llanto, y en primavera podríamos poner tiempos de risa. Entonces vemos la simbología de invierno y primavera. Ya sabiendo esto, vamos a pasar a la segunda simbología, que es la simbología de la higuera. ¿Qué es la higuera? ¿A qué representa la higuera? Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 13 versos 6 al 9. Dice así: dijo también esta parábola, Jesucristo dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos que acá Jesucristo hace una simbología referente al creyente, que hay creyentes que no dan frutos, y dice que en los últimos tiempos va a venir el Señor, que en este caso sería Dios, y va a ver quién dio fruto y quién no dio fruto. El que no dio fruto será cortado y echado al fuego. Tal cual como en esta parábola que Cristo cuenta, comparando la higuera con el creyente que no da fruto. En este caso era una higuera que no daba fruto. Entonces vemos la simbología de la higuera, que es el creyente. Invierno, días de sufrimiento. Primavera, días de alegría, días de felicidad. Y higuera significa el creyente. En este contexto, en este versículo, higuera puede simbolizar otras cosas también, pero en este versículo significa al creyente. Bien, entonces ya tenemos la simbología, el significado de la simbología higuera, invierno y primavera. Ahora vamos a ir al versículo que le quiero compartir el día de hoy, donde vamos a sacar una enseñanza que está oculta, que está profunda en este pasaje. Vamos a leer el libro de Marcos capítulo 11 verso 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús tuvo hambre. Dice el verso 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo
de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vemos algo contradictorio. Dice la palabra que Jesús fue a buscar comida, fruto, en un árbol de higuera, y dice que no encontró nada porque no era tiempos de higos. Y a pesar que no era tiempo de higos, Jesús se enoja y maldice la higuera. Dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero esto es como decir que una persona que esté alquilando, el que le alquila la habitación, sabe cuándo cobra, la fecha de cobro, el cual le tiene que pagar la renta o el alquiler. Y resulta que el dueño de esta habitación donde este hombre alquila, viene un día, le golpea la puerta y le dice: quiero que me pagues la renta. Aún así, sabiendo que no es el tiempo del cobro de esta persona. La persona le dice: pero vos sabés cuándo yo cobro. Sabés que yo no tengo dinero ahora. Falta, no es el tiempo de mi sueldo. A pesar que él sabe que no es el tiempo del sueldo, lo echa igual. Le dice: andate de este lugar. Yo quiero que me pagues ahora. Y no importa que no sea tu tiempo de tu cobro. Suena como contradictorio. O sea, ¿qué culpa tenía la higuera, la pobre higuera, que no era tiempo de higos? Es decir, Jesús tenía que haber comprendido: no es tiempo de higos. ¿Qué voy a pretender? ¿Que me dé higos en una temporada donde el árbol está pelado? Y por eso me voy a enojar. Otro ejemplo puede ser, para que se entienda el mensaje, es como que uno se enoje con un niño de 1 año porque hace sus necesidades encima o porque usa pañales. Obviamente no es el tiempo de que el niño o la niña vaya por sí solo al baño. No es el tiempo. Sería absurdo que te enojes con un niño de 1 año porque se hace encima. Esto parece similar. Jesús se enoja con la higuera porque no era tiempos de higos. ¿Qué culpa tenía la pobre higuera, no? Jesús la maldice. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús actúa de forma incoherente? ¿Por qué él la maldice? ¿Ustedes creen que él no sabía que no era el tiempo de los higos? ¿Por eso que la maldice? No, él sabía que no era tiempo de higos. Pero él esperaba algo de esa higuera. Algo tenía que tener la higuera. Y quizás decís: pero no era tiempo de higos. ¿Qué va a tener? Va a tener hojas, simplemente hojas. No va a tener fruto. Y acá está el tema de estudiar la simbología. Cuando uno estudia la simbología puede descubrir del por qué el enojo de Jesús con esta higuera que no tenía fruto. Estudiando la simbología de la higuera siempre, o en algunos casos, no digo todas las higueras, hay higueras que dan un solo fruto y hay higueras que dan 2 frutos. Repito, hay higueras que dan 2 clases de fruto. Da un fruto en el invierno y un fruto en primavera. Ahora Jesús fue a buscar fruto en esta higuera. Dice que no era tiempos de higos. Entonces, si a la higuera da 2 frutos, entonces ¿qué tiempo era? Tiempo de higos no era. Ahora quizás decís: ¿y cuál es el segundo fruto? La higuera se queda higos. ¿Y cuál es el segundo fruto que da la higuera? El segundo fruto se llaman las brevas. Las brevas es el segundo fruto que tiene la higuera. Entonces, si no era tiempo de higos, entonces era tiempo de brevas. Pero para problema de esta higuera, no tenía ninguno de los 2 frutos. Se supone que si no era tiempo de higos, era tiempo de brevas. Y si no es tiempo de brevas, tiene que ser tiempo de higos. Pero sí o sí la higuera tiene que tener fruto todo el tiempo. Y Jesús lo sabía esto. Jesús sabía que la higuera tenía que tener fruto. Brevas o higos, tenía que tenerlo. Y Jesús se enoja con esta higuera porque no tenía ningún fruto. Ni siquiera tenía brevas, ni siquiera tenía higos. No tenía nada la higuera, era totalmente estéril. Entonces, por eso que Jesús se enoja y la maldice. Hay una foto que les voy a compartir, que es la siguiente. Vemos que ahí está el higo, que es color verde. Dice: higos tamaño menos grande que la breva. ¿En qué temporada aparece el higo? Aparece en tiempos de invierno. Después tenemos abajo las brevas. Y las brevas son color morado, como color negro, morado. Dice que su tamaño es más grande que el higo. Y la temporada en la cual aparece este fruto es en primavera. Tenemos higos en invierno y brevas en primavera. Entonces, si no era tiempo de higos, cuando Jesús fue fruto de la higuera, entonces era tiempo de brevas. Tenía que tener brevas. Ahora, conociendo la simbología de la higuera es el creyente. Conociendo la simbología de invierno y primavera, invierno son días difíciles y primavera días de bendición. Vemos que el fruto más grande es el fruto de la breva, el que crece en primavera. El higo crece en invierno. Y como vemos, esto es muy común ver a creyentes
que solamente dan un solo fruto. Esto es muy común. Algunos no dan ningún fruto, pero algunos dan un solo fruto. Y el fruto que dan ellos son en los tiempos de invierno, tiempos de dificultad. Ahí todos buscan a Dios. Cuando tenés un cáncer, cuando estás desempleado, cuando pasas luchas. Ahí uno acude a Dios cuando estás triste, cuando estás depresivo, cuando estás angustiado, cuando te sentís solo. Vos buscás a Dios y das fruto. En el invierno, ¿qué fruto tenía la higuera? Los higos. Entonces, simbólicamente, tú das fruto solamente higos en tiempos de invierno. Y cuando todo está bien, la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría, no tiene fruto cuando las cosas van bien. Cuando uno consigue trabajo, a veces uno se olvida de buscar a Dios. Cuando uno está bien, tiene salud, tiene trabajo, tiene la familia unida, a veces ni siquiera se arrodillan a buscar a Dios. Pero en el día de la adversidad, ahí doblas tus rodillas. Y el tema es que Cristo quiere que des fruto en tiempos de invierno y en tiempos de primavera. ¿Cuál es el mejor fruto? El mejor fruto no es el que se da en invierno, el fruto que tú das cuando estás pasando momentos difíciles. Ese fruto es fácil de dar, ese fruto lo da cualquiera. Aquel que pasa necesidad va a ir corriendo a la iglesia. Pero el fruto que se da en los días de primavera escasea mucho, porque aquel que da fruto cuando las cosas van bien es porque esa persona realmente está agradecida a Dios y tiene una relación con Dios. No necesita él pasar luchas para buscarle, lo busca en todo tiempo. Y el fruto que es más agradable a Dios es el fruto que tú puedes dar cuando las cosas marchan bien. Sí, pero hay gente que no, hay gente que dice, no, yo doy fruto en el invierno, doy fruto cuando las cosas me van mal. Y cuando todo está bien, si me vas a elegir entre ir a la iglesia o mirar un partido de fútbol, me quedo a mirar el partido de fútbol. Y vemos que esa gente da fruto solamente en días de invierno. Solamente dan higos, no dan brevas. Tú tienes que dar higos y brevas, tú tienes que dar fruto en el tiempo difícil y en el tiempo de felicidad. Tienes que dar fruto en los dos momentos de tu vida. No solamente buscarle a Dios cuando las cosas marchan mal y cuando marchas bien te olvidas de Él. La Escritura cuenta un versículo en Jeremías 22, capítulo 21, dice: te he hablado en tus prosperidades, en los tiempos de las brevas, ¿no? Primavera simbolizaba días de alegría, días de prosperidad, días de bendición. Entonces dice, yo te he hablado en los días que estabas bien y busqué que me respondas, busqué tus frutos. Y dice la Escritura, dice, más dijiste, no oiré. Porque estoy bien. ¿Para qué buscar a Dios cuando las cosas marchan bien, verdad? Algunos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, ahora estoy bien. Cuando le predicamos la Escritura a personas que están bien económicamente, tú le dices, tenés que venir a Cristo. ¿Y pero por qué voy a ir a Cristo? Si no estoy enfermo, no estoy mal. Entonces prefieren ir a Dios cuando las cosas marchan mal. Ahí sí demuestran fruto de arrepentimiento, pero cuando las cosas marchan bien, no demuestran fruto. Dan un solo fruto. Dan frutos en días de invierno y en días de primavera no. A veces uno elige ir al médico cuando estás mal, cuando las cosas van mal, cuando estás avanzado ya de tu cáncer o de tu problema de salud que tienes. Ahí recién vas al médico. Pero cuando las cosas marchan bien no vas ni siquiera a hacerte un chequeo. Entonces vemos que es más fácil dar fruto en los días de invierno que en los días de primavera. Es más fácil dar frutos en los días de dificultad, de lucha, de pruebas que estés pasando, que en los días de bendición donde las cosas te marchan bien. Ahí es difícil dar fruto. Y el que da fruto es aquel que realmente ama a Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la Escritura dice que tenemos que estar siempre presentes a tiempo y fuera de tiempo. Predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que dar fruto a tiempo y afuera de tiempo. Y ahora quizás haces una pregunta y decís, pero ¿por qué Él quiere que dé fruto en todo momento? Porque la necesidad del mundo es tan grande que Él necesita discípulos que estén bien en todo momento, que le busquen y que le amen en todo momento. ¿A ti te gustaría que tu esposa te diga que te ama en temporadas de bendición y después cuando está pasando lucha te dice sos un inservible? No, tenés que tener una esposa que esté contigo en las buenas y en las malas. Dios quiere exactamente lo mismo de nosotros, que demos fruto en días de dificultad y en días de bendición también. Ese es el mensaje oculto en este versículo. Al conocer la simbología podemos descifrarlo. Cristo se enoja con esta higuera porque fue a buscar
alimento, y dice la escritura que no era tiempo de higos, pero sí era tiempo de brevas, y se enoja y maldice la higuera. Ruego a Dios que seamos higueras, que seamos creyentes, que demos fruto en los días de dificultad y en los días de bendición también. Que vayamos a buscarle y a servirle en los días que no tenemos nada que hacer en la casa, y también en los días que hay un partido de fútbol o un superclásico. Que vayamos igual a buscarle, que le busquemos a Él, que estemos cuando estemos cansados y cuando no estemos cansados, que podamos servirle si tenemos algún compromiso con Él, que sirvamos cuando el sol está radiante y también en los días de lluvia, que le busquemos a Él, vayamos a servirle si tenemos algún compromiso, que estemos en los días de calor y en los días de frío, que estemos en los días de lluvia y en los días soleados, que estemos en todo momento, que le podamos demostrarle a Él que tenemos fruto en todo momento, que Él puede sacar comida de nosotros en todo momento, que Él puede recibir cosas de nosotros en todo momento. Así que le quería compartir este mensaje, mis hermanos. Le voy a dejar algunos versículos donde aparece esta palabra brevas. Está en el libro de Nahum, capítulo 3, verso 12, y en el libro de Jeremías, capítulo 24, verso 1 al 2. Ahí está la palabra brevas, que es el segundo fruto que da la higuera. Quizá a alguno le suena llamativo, un árbol que da 2 frutos. Así es un árbol que da 2 frutos, en invierno y en verano, en todo tiempo tiene fruto la higuera. Hay higueras que no, hay higueras que solamente dan un solo fruto, pero hay higueras que dan 2 frutos. Así que hermanos, les quiero dejar esta enseñanza y también este aprendizaje de la simbología de invierno-primavera y también la simbología de la higuera. Así que espero que se encuentren bien y estamos en contacto. Bendiciones.